opinión de este evento. Sus comentarios y apreciaciones son muy importantes para nosotros. La encuesta solamente les va a tomar unos minutos, así que les invito a escanear el QR y entregar ahí sus opiniones. De verdad es muy valioso para la ANDI saber cuáles son sus intereses para los próximos eventos y ahí muy seguramente van a poder compartirlos. También les recuerdo nuestra conversación digital con el hashtag #Foro Salud ANDI. Y les recuerdo también que luego de este evento hay una fiesta para ustedes en la Plaza de Banderas. Ahora sí damos paso a la conferencia Operación y Flujo de Recursos en el Sistema, dirigida por el director de la ADRES, Félix Martínez. Muy buenas tardes a tan selecto auditorio. Me dijeron que por aquí había unos problemas de caja. Vamos a ver si ayudamos a resolver esos problemas de caja o si realmente son como dicen esos problemas de caja. Lo primero que se debe señalar es cuáles son los recursos del sistema y cómo se han venido manejando los últimos años. Ven ustedes los recursos que maneja el ADRES: 71 billones en el 2022, 82 billones en el 2023. Estamos en este momento con un presupuesto de 91.8, 92 billones en el 2024. La variación el año pasado, el incremento fue de un 15%. Este año vamos en un 11.5%. Y digo vamos, porque siempre que empieza el año empezamos con un déficit de recursos que se va solucionando a lo largo de la vigencia. El presupuesto inicial en nuestro sector salud, que es tan demandante del presupuesto nacional, cuesta construirlo cada comienzo de año con el Ministerio de Hacienda, con el Departamento Nacional de Planeación. Y se quedan partidas sin financiar a comienzo de año que a lo largo de presupuestos adicionales, de ley del plan y de otros recursos se siguen adicionando a veces hasta diciembre. En diciembre del año pasado estábamos adicionando 1.5 billones que el Ministerio de Hacienda le quitó a otro ministerio que no había ejecutado y nos los dio. Todavía en diciembre estábamos adicionando, de modo que esa partida de 91.8 billones no es definitiva. Pero, pues, con las cifras que se ven, pues no creo que se esté propiciando un desfinanciamiento del sistema. No sé, ustedes opinarán, no sé, yo no veo bajar las cifras. Esta es la ejecución, vean cómo crece el régimen contributivo, vean cómo crece, el año pasado creció más el régimen subsidiado. Los presupuestos máximos, siempre hacen tanto ruido, vean cuál es el nivel de presupuesto que tenemos ahora para ejecutar. Comenzando el año había un escándalo porque solo había 300 mil millones de pesos para presupuestos máximos, nos iban a pagar presupuestos máximos. En este momento ese presupuesto ya está superando los 3 billones de pesos y sigue creciendo. Y ahora llegan los recursos de Hacienda de deuda pública que la ley del plan estableció para el reconocimiento del ajuste de presupuestos máximos 2022, que no tenía financiamiento el año anterior. De modo que la barrita de presupuestos máximos también va a ser superior cada año cuando se complete
de presupuestar y de ejecutar. Es una cosa que no para. Aquí me falta una diapositiva, que alguien se la robó. Este sistema se roba muchas cosas. Que muestra que a pesar de que los presupuestos máximos son un poco fluctuantes, el promedio trimestral está entre 1 billón y 1.200.000 millones. Bienvenido, señor superintendente. Y todos los trimestres se ejecuta entre 1 y 1.2 billones, todos los años se ejecutan 4 billones de pesos, aunque por las razones de la organización presupuestal, este mes no llega la plata, llega al mes siguiente, pero en promedio trimestralmente se ejecutan los recursos que están presupuestados. Bueno. Estos son los ingresos, el presupuesto de ingresos. Fíjense que el presupuesto más grande son los aportes de la nación del presupuesto general de la nación. Y no son definitivos a comienzo de año. Y son los más grandes porque ustedes deben recordar que en el sistema con las reformas tributarias de 2012 y 2017, las empresas dejaron de hacer el aporte patronal. En esos años que nos creímos un país petrolero, ya no había para qué hacer aportes patronales a la seguridad social, el gobierno tenía mucho dinero. Y en esa situación nos quedamos con una situación fiscal cada vez más obligatoria, cada vez el presupuesto nacional tiene que poner más dinero porque los aportes de los trabajadores, y digo de los trabajadores solamente, porque solo cotizan la cotización patronal del 8,5, solo las en las entidades del Estado y las entidades sin ánimo de lucro. Las entidades con ánimo de lucro no pagan la cotización de los trabajadores hasta 10 salarios mínimos. Vean ustedes pues cómo el esfuerzo de la nación crece y el Sistema General de Participaciones, que es la tercera barra, tiene un crecimiento más importante este año, producto de la reforma tributaria aprobada al comienzo de este gobierno, lo que nos da tranquilidad en el flujo global de los recursos del sistema. Que no cunda el pánico. Los recursos vienen, crecen y siguen creciendo. Entonces, pues, las cifras son bien claras. Si quieren, traigo las certificaciones bancarias, porque es que ya no le creen a uno y todas son públicas. Nosotros hacemos todas, las cifras son públicas y están publicadas. Entonces, bueno, creo que no hay mucho que discutir sobre ellas. El esfuerzo del gobierno nacional en conjunto para los últimos años. Ven ustedes que el año pasado el crecimiento del presupuesto del aporte del gobierno al sistema de salud subió de 52 a 63 billones. De 41.9 a 52 billones. Subió más de 10 billones, más del 25%. Y este año, ¿hasta dónde vamos? Vuelvo y digo, no hemos acabado de adicionar. Vamos ya en un 20% de incremento del aporte del gobierno nacional. Y yo creo que con cifras de crecimiento del esfuerzo del gobierno del 25% el año pasado y del 20% y subiendo este año, no se puede hablar de una crisis explícita de desfinanciamiento, porque es contraevidente. Es contraevidente. Si alguien me puede contradecir una cifra de estas, me atrevo a que me desafíe, porque la podemos probar al centavo. Bueno, estoy tratando de quitar los centavos del ADRES porque es un problema. Los centavos los dejamos en discusión. Pero estas son cifras que no tienen discusión. Ahora miremos un poquito cómo se distribuyen esos recursos. Aquí está el régimen contributivo. Fíjense ustedes
que en promedio se gastó perdón que no alcanzo a leer arriba, aquí bueno, 1.4 billones, 1.8 billones per cápita. La UPC nominal es un cuento chino. La UPC real, la UPC efectiva es la que se paga. Porque es que se paga la UPC más el grupo de edad, más la zona, más lo otro, y se acabó pagando en promedio el año pasado 1.8 billones por ciudadano. No 1.2 o 3 que dice la resolución de aprobación de la UPC, del régimen contributivo y subsidiado. Pero ven ustedes diferencias notorias entre las EPS en lo que recibieron el año pasado. Y ven el capítulo de presupuestos máximos, que son los recursos no UPC pegados ahí, en ese color más oscuro a la derecha. Y fíjense quiénes son las EPS que recibieron más recursos de presupuestos máximos. No todas reciben los mismos recursos de presupuestos máximos. Hay unas EPS, Nueva, Alianza Salud, Confenalco Valle, Servicio Occidental, Compensar Sanitas y Suramericana, Salud Mía y Famisanar, que se llevan el 80% de los presupuestos máximos. Además, ustedes encuentran ahí las 3 EPS que el año pasado dijeron que no les alcanzaba la plata a final del año. Quiero decir, yo no digo que les alcance o no les alcance, no quiero entrar en esa discusión. Quiero decir que son las que más recursos reciben, que eso sí es evidente. En cambio, en la siguiente, pueden ver en el régimen subsidiado cuál es el promedio que se paga por afiliado a cada EPS. 1.3, 1.4, 400,000 pesos menos que en el régimen contributivo. Supuestamente se igualó la UPC. Supuestamente. La que más recibe, capital, hay algunos presupuestos máximos ahí, pero mucho menores que en el contributivo. Y esto empieza a plantear uno de los problemas de fondo del sistema que estamos decididos a manejar, y tiene que ver con la equidad en el sistema. Resoluciones sucesivas de los últimos 20 años fueron haciendo acomodos para que los habitantes urbanos recibieran más recursos que los habitantes rurales, que los habitantes de mayores ingresos recibieran más recursos que los de menores ingresos. Son cosas sutiles en el sistema, pero que se dan. O sea, hay quienes presionan más por los recursos y quienes tienen capacidad de presionar menos por los recursos. En consecuencia, la brecha se comienza a aumentar. En la discusión de la UPC del año 2023, el planteamiento era subir el 16% en el contributivo y un 8% en el subsidiado. Dimos la pelea para que, con el mandato de la Corte Constitucional, eso no fuera así, y finalmente se subió el 16% en ambos regímenes. Pero no vean ustedes lo difícil que fue la negociación con Planeación y Hacienda, porque el argumento claro de los técnicos de Planeación y Hacienda es que la información que presentan esas poblaciones del subsidiado no da para pagarles más, tienen un gasto menor. Entonces yo le dije a los técnicos y también al ministro José Antonio Campo una vez, pues yo creo que esa consideración para asignar recursos es muy interesante. Yo le sugeriría a usted que a las poblaciones pobres les dé un salario mínimo menor, porque está demostrado que solo comen 2 veces al día. O sea, no puede ser, en la medida que tienen menos servicios, que reciben menos servicios, se les asigna menos dinero, porque acaba siendo un círculo vicioso de separación y de discriminación de esas poblaciones. Ahí tenemos uno de los problemas del sistema que este gobierno ha decidido enfrentar.
Aparte de eso, hay otros pesitos que se pagan por ahí, que tienen que ver con los recobros del sistema. Esta es la situación actual. Son muy poquitas cuentas de cobro las que todavía están en trámite de punto final. Ahí están pagados 12 billones de pesos. Pagados 10.5 billones de pesos, glosados 6.5, anulados 1.3 y en trámite apenas 66.200, que a veces dicen que el ADRES debe dinero y nosotros contablemente no tenemos deudas aprobadas registradas distintas de estas. De modo que hay otras que están en procesos judiciales, pero las que están en procesos judiciales, en desacuerdos con las auditorías que hicieron en el FOSIGA, empresas anteriores, el ADRES, empresas nuevas, o sea, distintos auditores, han sido rechazados. Algunas EPS insisten en seguir exigiendo mediante desacuerdo o pleito judicial, pero pues eso nosotros no podemos registrarlo como deuda hasta que se resuelva el pleito. Legalmente para nosotros no hay deuda hasta que el pleito esté definido en favor de una o la otra parte. Y desafortunadamente esos pleitos son eternos. Estamos ofreciendo a las EPS aceptar unos acuerdos de transacción para que puedan cobrar, porque parece que la vía legal es eterna. Vamos a ver, unas aceptan, pero claro, hay que renunciar entonces al pleito para poder cobrar si se llega a ese acuerdo. Una cosa interesante, esta de presupuestos máximos en la que hemos venido profundizando. Fíjese que en contributivo hay en MIPRES 1.700.000 pacientes, que son el 7% de los pacientes, de los afiliados al contributivo, tienen acceso a medicamentos y servicios por fuera de la UPC. Mientras que en el régimen subsidiado solo 660.000, con una población similar, es decir, solo el 2.8% de los afiliados tienen este tipo de medicaciones o servicios. La equidad es notoria en el sistema en cada cifra que uno revisa, y la que nos hemos especializado en el ADRES, o en la ADRES, la cacofonía, es en hacer claridad sobre las cifras, es en entregarle cifras al país, es en publicar las cifras, porque el país necesita saber las cifras, la academia necesita saber las cifras, el gobierno necesita saber las cifras, todos los actores del sistema tienen que tener las cifras claras. Entonces, un afiliado del régimen contributivo tiene 2,5 veces más probabilidades de recibir una tecnología no UPC en comparación con un afiliado del régimen subsidiado. Estamos hablando, diapositiva tras diapositiva, de un problema fundamental del sistema, que es la concentración de recursos y la concentración del gasto en ciudades y en grupos de mayor capacidad económica de las grandes ciudades. Y lo vamos a seguir demostrando. Nuevamente, miremos la diferencia de distintos afiliados del régimen contributivo en el gasto per cápita. Fíjense que quienes tienen planes voluntarios de salud tienen un per cápita promedio de gasto de 1.340.000 pesos. Quienes tienen, los que no tienen nada, los que están en contributivo puro, los que tienen planes de acción complementaria tienen un gasto de 1.707.000. Los que tienen plan de medicina prepagada tienen un gasto de 3.473.000. Y, en fin, lo que uno encuentra es que los afiliados a medicina prepagada, imagino que muchos de ustedes lo son, le acaban costando al sistema más plata que los afiliados regulares, porque las EPS le cargan todo el gasto de atención de esos pacientes al sistema. Y entonces aparece en el cálculo de la UPC, en las bases de datos, que esos afiliados son mucho más costosos. Los afiliados creen que la medicina prepagada les pagó eso,
pero la cuenta llega al sistema, a la UPC que no alcanza. Todos los gastos de la prepagada quedan aquí colgados en el sistema y quedan colgados con la financiación que hemos dicho, presupuesto nacional, cotizaciones, es decir, pagados por todos los colombianos. Bueno, eso quiere decir que el contributivo está subsidiando las prepagadas. Y también hemos visto cómo el subsidiado al interior de las EPS subsidia al contributivo. Cómo los flujos se van de los más pobres a los más ricos reiteradamente. Y este es un problema social, es un problema para la democracia, es un problema del sistema de salud en lo que se pregona un derecho igual. Bueno, ahora quiero hablarles de cosas un poquito más prácticas. Es el giro directo. Como pueden ustedes ver, estos son los últimos 6 meses. El giro directo, que estaba en un promedio de 2.1 billones, 2.1, 2.2 billones de enero a marzo, subió en abril a 3.9 billones y en mayo alcanzamos 4.6 billones. Es decir, que el 67% de los 7 billones que gira ADRES a las EPS ya se va por vía de giro directo a las clínicas, hospitales y proveedores. Creo, a la entrada del evento me decía un señor: usted, quiero felicitarlo porque mi señora tiene una clínica y ahora sí le llega la plática con regularidad. ¿Qué pretendemos? Esto lo aprobó el Congreso de la República, es la ley del plan, artículo 150. ¿Qué se pretende? ¿Qué pretendemos? Estamos haciendo un ejercicio con las EPS, con el señor superintendente, con el ministerio, para garantizarle una regularidad en el ingreso, acabar con la incertidumbre del ingreso a los prestadores y los proveedores. Por supuesto, sigue siendo la EPS la que ordena el pago. Me pasa la nómina, como digo yo, de 80% se paga a estas clínicas, hospitales, tal, por estas facturas y a estos proveedores. El 20% todavía lo dispone la EPS por caja. Pero con esto estamos logrando una regularidad en el ingreso. Los hospitales necesitan recibir todos los meses el ingreso. Y el día, pongo aquí el ejemplo que hemos tenido unos problemas con 2 EPS que tienen una Contraloría que les demora la revisión de los pagos unos días. Si el 25 del mes no ha llegado la plata, los sindicatos de esos hospitales están alborotados porque no va a haber nómina. Así de sencillo. Necesitamos garantizar que todos los hospitales reciban mensualmente lo suficiente para enfrentar los gastos corrientes más frecuentes, para enfrentar la nómina, para pagar los suministros, para pagar los servicios. Necesitamos acabar la incertidumbre. Y también los proveedores de esos hospitales hoy saben que esos hospitales están recibiendo la plata más seguida y van a poder pagar con más regularidad a sus proveedores. Buscamos regularizar el manejo del dinero, que no dependa de muchas personas que decidan cuándo se paga, que sea automático este proceso de flujo de recursos, que sea fijo y que no tenga coimas, porque es que para sacar la plata de algunos sitios se cobraba. Ahora le llega, y es muy importante, el día 8 giramos el régimen subsidiado. Y ese día le llega el 20% a las EPS y ese mismo día le llega el 80% a la red de esa EPS. En el ADRES no se quedan los recursos ni un solo día. Alguien decía por ahí que nos íbamos a quedar con los intereses. Ni un solo día, el mismo día. Antes llegaban a las EPS y había un plazo y unas decisiones para que le llegaran los prestadores. Hoy es el mismo día que reciben las EPS, el 20, reciben los prestadores el 80. Como ven, pues es un crecimiento enorme. Ya pues casi más de 2/3 de los recursos de los 7 billones que giramos mensuales
llegan por giro directo a 5.000 y pico de IPS. Por cierto, decía que cuando Ladres tenga capacidad, por ahí decía un articulito de la ley, bueno, ahora cuando lo van a preguntar ya lo estamos haciendo hace 2 meses, girando con la regularidad absoluta a las 5.000 y pico prestadores. Es una ciudad, Bogotá. Vean el efecto en Bogotá del giro directo, también que se ha doblado de 300.000 millones a 600 y pico mil millones. En esta siguiente, Barranquilla. Lo pueden consultar ustedes por todos los elementos. Se puede seleccionar un prestador por el NIT, por el nombre, por el municipio, por el departamento. En este caso es la corporación, ¿cómo se llama? Bueno, del norte. No recuerdo. Una IPS seleccionada cualquiera. Que antes estaba recibiendo 2.000 millones, 4.000 millones, 1.000 millones. Hoy está recibiendo todos los meses 10.000 millones fijos entre el contributivo y el subsidiado. Lo importante de esto, en este punto, es que esto es público. Esto está en la página de Ladres, como vamos a ver ahora, de Ladres. Todo el mundo sabe qué le giró cada IPS a cada IPS. ¿Qué día le giró? ¿Qué día giró Ladres? Y esto es importante, que recuperemos la transparencia en el sector salud. Hoy, una clínica va a saber si una EPS le giró, cuánto le giró. El vecino de la clínica va a saber si ya le pagó la EPS más que a él. El sindicato va a saber si le pagaron al gerente para hacerle las reclamaciones de caso. Todo el mundo va a saber qué plata, cada peso que se mueve en el sistema que sale de Ladres de estos 4.6 billones que salieron este mes a 5.000 IPS, está en la página de Ladres, como vamos a ver. Bueno, aquí pueden entrar ustedes a Adres.gov.co. Buscan analítica, hay muchas informaciones que estamos publicando, entre otras esta. Buscan giro directo. Les sale el software, lo pueden agrandar y pueden ver por contributivo, por subsidiado, por EPS, por NID de la IPS, por nombre de la IPS, por departamento, por municipio. Bueno, ahí está Clínica del Norte. Esta sí era la que yo tenía que entender que estaba en el ejemplo. Es una clínica de Medellín, no es la Clínica del Norte de Barranquilla. Estos son los recursos que recibió este año. Se ponen por mes, los pueden poner por mes. Y si miramos el último mes y vamos a la página 2, están todos los giros. La fecha que IPS lo ordenó, qué IPS lo ordenó, qué día la postuló, qué día le llegó. Y cada IPS puede conciliar su cartera, ¿no? Porque le llega mucha plata junta de Ladres. Y aquí es donde puede ver de cuántas EPS están incluidas, cuántos pagos de cuántas EPS están incluidas en el giro respectivo. Total transparencia en el manejo de los recursos de salud. Pero aparte de hablar de cifras, que ya hablamos bastante, yo quiero aprovechar este gran foro con las empresas del sector para hablar un poco de ética, porque aquí tenemos un problema de ética muy grueso en el sector salud. Un llamado a la ética o un camino de búsqueda de la ética que se ha perdido. Esta primera. Este es el libro, el bestseller de moda en Europa y en el mundo. Se llama La derrota de Occidente, de Manuel Todo. Y dice que una de las causas de la crisis de Occidente es la pérdida de la religión y la de la ética en el capitalismo de Occidente. ¿Recuerdan ustedes
La ética protestante y el espíritu de capitalismo de Max Weber, que creía que el ascenso del protestantismo, el nivel de educación que había producido el protestantismo, había alcanzado una alfabetización sin límites de la humanidad y un desarrollo muy importante, además de que el protestantismo llevaba una ética del trabajo, una fuerte moral individual y colectiva. Y recuerdo yo que Max Weber ponía ejemplos de por qué los intereses eran moderados en la ética de esos grupos protestantes, porque la economía de mercado se manejaba dentro de unos parámetros éticos. Y dice el autor que el reciente hundimiento del protestantismo, sobre todo en Estados Unidos, ha desencadenado un declive intelectual, una desaparición de la ética del trabajo y una codicia masiva. Al comienzo del tercer milenio, la religión alcanzó un estadio cero, dice. Es una zambullida en un agujero negro. El protestantismo angloamericano ha alcanzado el estadio cero de la religión, más allá del estadio zombie, y ha producido este agujero negro. En Estados Unidos, al comienzo del tercer milenio, el miedo al vacío está mutando hacia la deificación de la nada, hacia el nihilismo, cuando se pierden los valores. Y el capitalismo sin valores se vuelve un peligro público. Citando a nuestro exministro de Hacienda, dice, en economías con fuertes disparidades distributivas, el problema más importante es la tendencia natural que genera el mercado a que el sector privado oriente su oferta en cantidad y especialmente en calidad hacia los sectores de mayores ingresos. Eso es lo que estábamos mostrando con las gráficas anteriores. Cómo se concentran todas las clínicas en el norte de Bogotá y cómo se concentra todo el gasto del sistema ahí mismo y cómo se abandonan las poblaciones rurales, las poblaciones dispersas y las poblaciones de los barrios pobres de Bogotá mismo. Y dice Ocampo en este libro de la CEPAL, este problema no se soluciona necesariamente con un esquema de subsidios a la demanda y exige, por tanto, que el Estado diseñe instrumentos para aumentar la oferta dirigida a los sectores de bajos ingresos. Yo le leí esto al exministro en una reunión en el Ministerio de Salud y me dijo, yo escribí eso. Y le dije, sí, le escribí eso. Esa fue la respuesta textual. Entonces tenemos un problema de gran concentración de recursos y del gasto en lo urbano, en los estratos más altos de la sociedad y el abandono de las poblaciones rurales y dispersas por el actual sistema, lo que nos plantea un problema ético. Este es un problema ético. Pues habrá quienes les parece muy bueno. Yo le digo a mis amigos que viven como yo en el norte de la ciudad, que tienen su prepaga y que están muy bien atendidos por este sistema en el norte de la ciudad, que no basta con eso, que ellos estén bien atendidos porque ahora que está tan de moda la ecología les da por ir a ver las ballenas en Vallasolano y que no caigan en el hospital de Quibdó. Nadie está seguro si todos no estamos seguros y no vayan a Chiribiquete, ¿no? Y a Caño Cristales porque la situación, si tienen una lesión, puede ser peor. No, necesitamos un sistema de salud que funcione en todo el país y que funcione para todos los ciudadanos. Este es un derecho, como lo ha dicho la Corte Constitucional, que exige más igualdad. Gústele o no le guste, la igualdad o la equidad es un mandato constitucional, es un mandato y una exigencia permanente de la Corte Constitucional. Bueno, se requiere pues garantizar una oferta de servicios para garantizar la vida y el derecho a la salud de estas poblaciones y eso es una tarea impostergable para el Estado y para este gobierno. Llegar a esas poblaciones con servicios que hoy no tienen acceso real a los servicios. Los recursos, además, que garantizan el cuidado de la salud de las poblaciones, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, deben estar ligados al territorio. A diferencia de los recursos, por ejemplo, de los servicios de mediana y alta complejidad, que naturalmente sí se concentran en los centros urbanos. Pero lo que nos ha pasado es que hasta los recursos de la atención primaria, del cuidado, se nos han concentrado y no llegan a esas poblaciones. Por eso el énfasis en que esos recursos de la atención primaria vayan separados y se esté garantizado que lleguen a los territorios más abandonados, que tienen menos acceso a los servicios. Como digo siempre, como decía aquí hace un año,
porque ellos no logran llegar a los servicios de salud, porque no tienen con qué pagar la lancha en el Chocó para ir a una simple consulta general. Si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma. El servicio de salud con sus equipos tiene que llegar a cada vereda, a cada casa de los colombianos que viven en los ríos del Pacífico colombiano, de los habitantes de La Guajira, de los habitantes de la Amazonía y a los barrios populares del sur de Bogotá o de Medellín o de Cali que están en circunstancias de abandono similares. El otro punto, aparte de la ética en la distribución y la garantía de mayor igualdad entre los colombianos y de una sociedad más igualitaria, por lo menos en este derecho, no estamos hablando de otros, es el problema de la ética en los negocios. Y ahí también tenemos un problema bien grave, pero bien grave. Y tiene un núcleo central. La integración vertical se ha convertido en el núcleo del problema ético del llamado aseguramiento. La integración vertical es un desastre absoluto en la ética del sector salud. ¿Por qué? Porque lo primero que hace la integración vertical es eliminar la competencia entre IPS. Y esa competencia, como ustedes saben, como dicen las tesis económicas y de mercado, es la que garantiza que los precios sean adecuadas y que haya competencia por calidad y precio. Si yo elimino la competencia, si yo solo manejo la plata para mis propios negocios como EPS, estoy eliminando la competencia y se acaba el control de precios, porque yo a mi clínica le pago lo que a mí me da la gana. Punto. Y va yo uno a mirar. Y sí, a los negocios integrados se les paga más, se les paga más pronto, y a los no integrados se los va abandonando, se les va pagando menos, etcétera, etcétera. Entonces la mano invisible del mercado no funciona porque esta mano es demasiado visible. Esta mano es demasiado dirigida hacia los negocios propios. Yo no sé que el sistema le haya dado la plata a unas EPS para que se la repartan solo con sus amigos y sus socios. Y lo dije en la Corte Constitucional. Si en el sector público repartimos la plata con nuestros parientes, nuestros amigos y nuestros socios, nos echan a la cárcel. Pero si estos mismos recursos públicos los ponemos en una EPS privada y los reparten entre sus amigos y sus socios, buen negocio. Lo que es corrupción en el sector público es perfectamente permitido y legal en el sector privado. Pero ¿cuál es el efecto? Porque sacar de lado la competencia entre IPS impide la libre elección del ciudadano y se desvirtúa la representación también del usuario en los conflictos con el prestador. ¿A quién defiende la IPS que supuestamente representa al ciudadano si la IPS es suya y hay un conflicto entre la IPS y el ciudadano? ¿De parte de quién se pone la IPS? ¿De la IPS de su negocio o del ciudadano? La representación, que era una de las obligaciones, la función de agencia y representación, se pierde con la integración vertical. Y no estoy hablando de una EPS en particular, estoy hablando de un problema organizacional, institucional profundo de este sistema que ha desvirtuado los precios, la calidad, la eficiencia, la opción de los ciudadanos. Porque la integración vertical es una forma de jugar sucio con los demás prestadores establecidos, incluso un mecanismo para ahogarlos y sacarlos del mercado. Formas de contratación ventajosas para los integrados, tarifas ventajosas para los negocios integrados y desventajosas para los no integrados, oportunidad en el pago para los integrados, incluso anticipos gigantescos, inoportunidades para los no integrados en el pago. No a todas les pagan igual. Ahora sí, con giro directo lo estamos obligando un poquito a pagar un poquito más igual. Pero las diferencias son abismales entre los amigos y los no amigos. Y no hablo de ninguna EPS en particular. El fenómeno lo veo reiterado cada vez que se abre una caja de Pandora. Muchos más problemas éticos en el sistema, ese no era el único. El obtener rentabilidad con recursos adeudados a terceros. Si yo pongo la plata que les debo a ustedes a rentar, los estoy robando. Con la plata de ustedes yo estoy sacando
capital, estoy sacando dividendos. Eso es un problema ético para mí. Al menos porque el valor del dinero en la economía de mercado es importante. En la economía de mercado se pagan intereses y se paga tarde. En este sistema el valor del dinero se perdió hace muchos años. Se paga 6 meses tarde y sin intereses. Los precios son falsos, porque los precios pagados 6 meses después no son los mismos precios. Los salarios pagados a los trabajadores 6 meses después no son los mismos salarios. Los precios de los proveedores que le pagan 6 meses después ya vienen con la sobrefactura del costo financiero de esos 6 meses de espera del pago del medicamento, del suministro. Esto es una deformación del mercado gigantesca. En esto yo defiendo el mercado, que opere con la eficiencia que debía operar, pero es que todo lo que se hace es para que no sea eficiente el mercado. Bueno, el sacar la utilidad por la puerta de atrás, por los negocios integrados, esto es lo de todos los días. La utilidad no se saca por delante, se saca por detrás. Así empezó Salucop, montando la gran integración de negocios y sacando la utilidad por los negocios secundarios y devolviéndola como utilidades. Todos aprendieron, muchos aprendieron muy bien. El gran maestro Palacino. Todos sacan, todos no, la mayoría, perdón, hay algunas excepciones valiosas. El dinero por las empresas integradas. Publicamos, de Sanitas específicamente, 200.000 millones de pérdidas en el 2022 y 600.000 millones de utilidades de sus empresas integradas a las que la EPS le pagaba. Y 800.000 millones de caja transferida. Entonces, mira uno las pérdidas de la EPS o las del grupo, o las ganancias del grupo, cuando todo eso es mismo negocio. Bueno, el regulador atrapado, el control de la información por parte de los regulados y la falta de transparencia, que ha sido una constante. La puerta giratoria, bien conocida en el sistema, donde de las empresas se pasa a regular para beneficio de las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está descrito a nivel internacional y en los países, algunos países como Europa, la Unión Europea no se permite nunca, está prohibida absolutamente la puerta giratoria. Aquí no. Hay cosas que están prohibidas en las empresas, en las transnacionales que aquí están hoy representadas. Uno cuando entra a trabajar en una transnacional le hacen firmar un documento en el cual tiene que jurar que jamás va a hacer ningún negocio personal dentro de los negocios de la empresa. Jamás va a haber un interés personal en ningún negocio que maneje la empresa. Eso es una obligación ética en las empresas transnacionales. Aquí no existe. Aquí se hacen todos los negocios, los administradores, con los recursos de la empresa para beneficio personal, como se hacen también en algunos casos en el sector público, como ustedes saben, que suenan bastante esos casos. Bueno, hasta el poder de intimidación de los funcionarios del regulador o la compra descarada del regulador. Ya vieron ustedes lo que pasó con el financiamiento de las campañas políticas. Bueno, es una maravilla ética, todo esto es una maravilla ética. Pero no solo las EPS tienen problemas éticos. Miren, las IPS, clínicas que discriminan pacientes por capacidad de pago. Esto no se permite en muchos países del mundo. La discriminación que existe, hacen clínicas con el aviso, esto es solo para complementario y prepagado. Eso éticamente es inaceptable en cualquier sociedad democrática. Compraventa de la oportunidad del acceso a los servicios. Los planes complementarios acabaron siendo pagar la cola por pasar primero por encima de los demás al especialista. Clínicas que falsean accidentes de tránsito. Se inventan accidentes de tránsito por vehículos de fantasma para cobrarle a la ADRES recursos. Médicos, ayer estaba pagando yo, comprando unos medicamentos dermatológicos, unas lociones y unas cosas de esas tan vendidas para un hijo, y lo primero que preguntaron, deme el nombre del doctor, porque es que va a la comisión, ¿no? Para el médico.
O sea, el problema ético está en todos los niveles, no solo las EPS. Burócratas que cobran comisiones por intermediar pagos o flujo de recursos entre los actores, que cobran por sacarle la plata. Bueno, yo lo que pido y lo que les dejo, y ese es el propósito, es un llamado a que recuperemos la ética, cualquiera que sea el proceso de transformación que hagamos hacia adelante, que lo necesitamos, tiene que tener unos principios éticos mucho más sólidos que los que tenemos ahora. Una aclaración de todo eso. No se puede sacar la conclusión que llame a la estatización de los servicios de salud. No. Y los servicios de salud, el 70% de las IPS seguirán siendo privadas, porque es lo que tenemos y seguiremos con IPS privadas. Pero las IPS privadas también tienen que tener un comportamiento ético. El problema, pues, no está en que el mercado participe en la provisión de los servicios de salud, así como en la provisión de toda clase de insumos y activos necesarios para la misma. El problema está en que el mercado tome el control de la asignación de los recursos del sector mientras el Estado se venda los ojos. Y entonces, hablamos de lo siguiente. En términos de Polanyi, un economista muy famoso, el problema no es el mercado. El mercado es una función esencial de la sociedad, dice Polanyi. El problema, ¿dónde está? En que el sector salud, como en el sector bancario o en cualquier otro, son las tesis en boga sobre la capacidad de los mercados de autorregularse y su supuesta asignación eficiente en términos sociales. Para el premio Nobel Stiglitz, hoy solo los ilusos afirmarían que los mercados se autocorrigen y que la sociedad puede confiar en el comportamiento autointeresado de los agentes del mercado para asegurar que las cosas funcionen de manera honrada y limpia. Eso dice el premio Nobel Stiglitz. Es decir, la relación Estado-mercado es una relación indisoluble. La cuestión es como la pregunta tonta de que hacemos curación o prevención. Hay que hacer prevención y hay que hacer curación. Habrá siempre Estado y habrá siempre mercado. Es la relación Estado-mercado la que tiene que funcionar adecuadamente. Y entre posiciones defensoras del mercado a nivel de fanatismo religioso y posiciones defensoras de la estatización como única salida, existen un enorme campo de posibilidades para arreglos institucionales que entreguen mejores servicios de salud para los ciudadanos. Hay mucho espacio en las relaciones Estado-mercado. No se trata de dejar todo al mercado ni estatizar todo. Eso no es. Ello exige entender que no existe tal oposición entre Estado y mercado, sino una relación indisoluble. Según Stiglitz, lo cito de nuevo, nos dirigimos en general a una postura más equilibrada, una que reconoce tanto el poder como las limitaciones de los mercados, así como la necesidad de que el gobierno desempeñe un papel visible en la economía. Pues, en palabras de otros autores, se nos fue la mano en dejar que el mercado actuara absolutamente solo. La sociedad requiere la regulación de los mercados. Los mercados son función esencial de la sociedad, pero requieren regular, porque si los mercados no están regulados y no operan en beneficio de la sociedad a veces, no tenemos mercados que beneficien a la sociedad, sino sociedad supeditada para el beneficio de los mercados. Entonces, esos son los pequeños ajustes de las sociedades que hoy están en el mundo en boga. Esa es la reflexión que les quiero dejar sobre, aquí no se trata de estatizar nada, pero tampoco de el modelo de pensar que el mercado por sí solo. Miren lo que hace el mercado, miren lo que hace en equidad. Es triste. La equidad no puede depender de los intereses del mercado. El llegar a las poblaciones apartadas, el llegar a las poblaciones pobres, no, porque el mercado tiende a concentrarse en los grupos más pudientes de la sociedad. Entonces tiene que estar el Estado para compensar esa situación. Les agradezco mucho su tiempo.